partir de este momento comenzamos otra temporada en Escrito para el Alma. La temática va a ser sanación. Tenemos que sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro interior, para que vivamos como Dios nos quiere, absolutamente felices, en paz, en calma. Y vamos a empezar por el primer tema, que es la culpa. La culpa es un sentimiento negativo que, si bien nos permite identificar cuando le hemos hecho daño a alguien, en ocasiones puede causarnos daño, perjuicio o ser insoportable para nosotros, porque hay un tipo de culpa que podríamos llamarla normal, que es la culpa que nos permite adaptarnos al entorno. ¿Por qué? Porque respetamos la norma, la ley, y así nosotros mismos tenemos límites para no agredir a los demás. Pero hay una que se llama la culpabilidad mórbida. Mórbida es enferma. Puede ser porque no hay una razón para que nosotros tengamos culpa o el sentimiento negativo de la culpa, o porque después de haber cometido alguna falta, no saber que Dios nos perdona todo y que al perdonarnos Dios, pues nosotros también debemos dejar en el pasado y no seguir con el remordimiento dentro de nosotros. El origen de la culpa tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, que se origina en la infancia, dependiendo de la educación que tenemos o de las particularidades de cada persona. El exceso de culpabilidad no es sano para nosotros, pero la falta también es grave. El no tener una conciencia moral que nos permita entonces saber cuándo nos estamos equivocando, cuándo le estamos haciendo daño al otro. Pero también hay un problema cuando no analizamos y reflexionamos sobre la culpabilidad, porque se manifiesta de otra manera. En nosotros se manifiesta como ira, remordimiento, irritabilidad, miedo, sentimientos que al fin y al cabo siguen haciéndole daño a la persona y a su entorno. El día de hoy quiero que hagamos una reflexión bíblica y desde la Biblia analicemos qué nos dice Jesús acerca de la culpabilidad. El texto es Lucas en el capítulo 16. El nombre de Dios para el pueblo de Israel era impronunciable, precisamente por su carácter sagrado. Yahvé le llamaban. Y este nombre, dado a Dios, a ese misterio que sobrepasa y sobrecoge a todo ser humano, era más un respiro, como en el acto mismo de inspirar y expirar. Yahvé. Allí creo que Dios ha puesto lo más importante, una señal importante para vivir. ¿Sí? La culpa tiene que ver con este proceso también de recibir y dar. Pero se recibe vida, aprendizaje, amor, y es transformado una y otra vez en sentimientos que hacen daño, que destruyen. Precisamente esa palabra remordimiento tiene una connotación de pasar una y otra vez por el corazón, pero haciendo daño, recordando con culpa lo sucedido. Ahora, la actitud tiene que ser contraria. Se recibe dolor porque se hicieron las cosas mal, hubo por ignorancia actitudes erráticas, pero cuando pasa por el corazón, todo ese dolor es transformado en vida. Libera este acto porque trae paz a la existencia. Es importante que haya esa transformación, porque de lo contrario, vivir en el pasado y recordarlo con dolor no llevará a ningún lugar, porque Dios lo que está haciendo es permitiendo traer a la memoria eso y una y otra vez para aprender,
tomar nuevos aires y vivir de nuevo, intentando no cometer los mismos errores que en cierta medida trajeron sufrimiento a la vida. Ahora, de una manera mucho más madura, se tiene que vivir. Dios lo ha permitido y es justamente para eso, para pasar de un estado de ignorancia a un estado de lucidez. Jesús cuenta esta parábola. Había un hombre rico que tenía una hacienda y un administrador que malbarataba su hacienda. Él llamó al administrador y le dijo: ¿qué me han dicho de ti? Dame cuenta de tu administración porque te la voy a retirar. El administrador dijo: ¿qué voy a hacer cuando mi señor me retire de la administración? Cavar no puedo, no tengo fuerza. Mendigar me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer. Y llamó a todos los deudores de su señor y empezó uno por uno a decirle: ¿cuánto le debes a mi señor? El primero dijo: 100 medidas de aceite. Escribe 50. Al segundo le dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? 100 medidas de trigo. Escribe 80. Y así fue llamando uno por uno a los que le debían a su señor para arreglar las cuentas. Después de todo, el señor alabó la astucia del administrador. Y así termina la parábola. ¿Cuál fue nuestra reacción? ¿Qué pensamos? Puede pasar varios pensamientos por nuestra cabeza. Uno, que dé un poquito de alegría a algunos, decir: ve, este administrador tan astuto fue capaz de engañar a su señor. Dos, qué deshonesto este administrador, lo que está haciendo seguramente es inmoral. Tres, ¿quién va a recibir a ese administrador después de darse cuenta que es un pillo, que es un ladrón? Esta parábola es compleja, incluso cuando nosotros intentamos explicarla, pues nos va a poner en aprietos. ¿Qué quiere decir la parábola? ¿Por qué el Señor alaba a su administrador por la astucia? Cuando nosotros miramos detenidamente el pasaje, es importante que lo pongamos en contexto. Este es un aprendizaje bíblico que de esta escuela necesito que lo aprendamos. Porque si nosotros vemos los textos en contexto, sabemos qué quieren expresar. Veamos qué texto hay antes, el capítulo 15, donde todo el capítulo 15 habla de la oveja perdida, del dracma perdido y del hijo pródigo que vuelve de donde su padre. Y el texto que está después es Jesús diciendo: hagan amigos con el dinero injusto, para que sean recibidos en las moradas eternas. Esta parábola lo que quiere hacer es impactar al oyente, despertar al oyente. Muchas veces hemos escuchado parábolas de Jesús que quedamos como: ay, no sé cómo reaccionar, o reacciono negativamente o reacciono positivamente. Precisamente esto es lo que busca la parábola. Depende de nuestra reacción con respecto al administrador que nosotros identifiquemos nuestros sentimientos internos propios. Porque si nosotros miramos al administrador y lo acusamos y lo juzgamos duramente, mirémonos a nosotros mismos. ¿Cómo es que nos acusamos o nos culpamos a nosotros mismos? Porque depende de eso, es la manera como nosotros vemos a Dios y como nos vemos a nosotros mismos. Recordemos el contexto. El texto anterior nos está mostrando qué hace Dios con las personas perdidas, pecadoras. ¿Qué hace Dios? Desesperadamente los busca, los alza, los cuida, hace una fiesta porque han vuelto, porque el hijo pródigo estaba perdido y entonces hemos vuelto a encontrarlo. Eso es lo que hace Dios.
Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer con respecto a los demás e incluso a nosotros mismos? Recordemos Lucas en el capítulo 6, versículo 36. Nosotros debemos ser como el Padre, compasivos, misericordiosos. Esa es la clave. Si te molesta la parábola, si te causa impacto, escándalo, es porque el Señor quiere que lo cause para que sanes el sentimiento de culpa que hay en tu interior. Podríamos decir que esta parábola es la continuación de la historia del hijo pródigo. ¿Qué pasa cuando el hijo pródigo vuelve a su casa? Es recibido con los brazos abiertos por su papá, le restablece la dignidad, lo vuelve otra vez su hijo. Pero ¿qué pasa con el hermano mayor? Ve a este que se gastó, que malbarató toda la hacienda y mire cómo lo trata. En cambio, yo que he estado aquí. Pueden pasar dos cosas. Una, que el hijo pródigo, a pesar de que es perdonado por su padre, él mismo no se perdona haber hecho un daño tan grande. ¿No te ha pasado a ti? ¿No has sentido de que Dios no te va a perdonar? ¿Que ese error tan grande que cometiste no lo va a perdonar Dios? Estás equivocado. No hay ningún pecado que no perdone Dios. Todos. Te devuelve la dignidad y te ama como su hijo. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con tu familia, con tus amigos, con los que te conocieron actuando mal? A veces no te perdonan, a veces no te lo perdonan. Y tú debes conseguir amigos con el dinero injusto para conseguir que te lleven a las moradas eternas. O sea, hacer uso de todos los dones, los carismas, la riqueza del Señor para estar en el cielo con nuevos amigos. Hay que aprender a respirar, decir como el pueblo de Israel Yahvé, en un acto de acogida, pero que no se queda allí, no hay ningún tipo de necesidad de aferrarse a las cosas y a los acontecimientos, sino más bien entregarlos, donarlos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en alguna ocasión en una empresa en la que todos los días en la mañana, antes de iniciar la jornada, se oraba y hacía una pequeña reflexión. Muchas personas venían acongojadas, deprimidas, quién sabe qué ocurría en sus vidas. Hay un episodio de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, que para mí dice mucho. Es un verso corto, pero muy significativo. Y Jesús expiró. Él hizo ese acto de transformación del dolor a la vida, de la muerte a la vida en abundancia, en la entrega, en la cruz. Todo el poder, tanto del imperio como el que buscaban los fariseos, Él lo convirtió en entrega, no teniendo otra necesidad, sino más que dar, donarse. Ellos querían aferrar, Él quería soltar, Él quería ser oblación y ofrenda. Eso es lo que aprendes en cada acto cotidiano de recibir y entregar, y es lo que finalmente sana de la culpa, porque es que eso tampoco lo estás soltando, te estás quedando con el error, te estás quedando con esa culpa, reteniéndola y haciéndote daño una vez más. El Señor te pide un acto de fe. Ya has pasado por el momento de la cruz, del dolor, ahora viene la resurrección y solo de esta manera puedes nacer de nuevo. Él ya ha hecho su parte, ahora te toca a ti. Date esa oportunidad. No hay que hacer ningún esfuerzo, hay que confiar en la gracia de Dios. Es más bien una acción de soltura que no requiere mayor planeación, ni proyección, ni ningún método, nada de esto, sino atender a la voz de Dios que te dice, de nuevo, confía en mí.
puedo hacer que esa culpa y que ese dolor se conviertan en vida, en perdón y en sobreabundante gracia. ¿Qué voy a hacer? Esa es la pregunta clave. ¿Qué debemos hacer? Una pregunta que se le hicieron a Juan el Bautista en Lucas, en el capítulo 3, versículos 10, 12 y 14, que se la preguntaron a Jesús en Lucas en el capítulo 10, que se la preguntaban a Pedro en Hechos en el capítulo 2, en el capítulo 16. ¿Qué debemos hacer? Pero, ¿y el administrador astuto qué es lo que dice? Escuchemos. ¿Qué voy a hacer? Pues mi amo me quita la administración. Cavar no puedo, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despida, alguno me reciba en su casa. De la decisión que tomemos va a depender que nosotros sanemos ese sentimiento de culpa que nos está causando dolor o que indefinidamente sigamos cargando con ese peso de la culpa. Uno, cavar. Dice, cavar no puedo, no tengo fuerzas. Porque a veces creemos que nuestras fuerzas son suficientes sin la ayuda del Señor, sino nosotros solitos. Apretamos los dientes, intentamos no volvernos a equivocar, sin contar y sin saber qué es lo que nos pasa en el interior. Compulsivamente volvemos a pecar o volvemos a equivocarnos. Mendigar. ¿Cuántas veces ha pasado que nosotros perdemos cualquier autoestima? La gente nos está descalificando y nosotros también nos descalificamos. Después de que hemos vuelto donde el Señor, después de que Él nos ha devuelto su dignidad y nosotros arrastrándonos, mendigando amor. Podemos hacer algo más, no hacer nada, quedarnos tranquilos. No importa nuestra ira, nuestra irritabilidad, el miedo que presentamos ante muchas cosas o la compulsividad a pecar de nuevo. No importa. Así nos quedamos tranquilamente, haciéndole daño a los demás e incluso haciéndonos daños a nosotros mismos. Pero existe una cuarta opción y es utilizar de manera astuta lo que somos. Y de manera inteligente convertir esa inteligencia y hacer uso de la voluntad y de los dones que nos ha dado el Señor para solucionar las cosas. ¿Saben qué hace el administrador? No hace nada corrupto, no hace nada injusto, aunque aparece en la parábola, aunque nos da la apariencia de que es así. No lo hace. Él simplemente cobra lo justo. Quiere decir, cambia su actitud y empieza a funcionar de manera humana. Es humano con los otros y con él mismo. Podríamos decir que lo que dice es, acepta. Sí, soy culpable. Soy culpable yo y eres culpable tú. Perdonémonos, amémonos, seamos amigos y acojámonos el uno al otro. ¿Qué es lo que dice Jesús en esa parábola? Está diciendo, los cristianos no hacen exclusión de los otros. Él utiliza una palabra un poquito extraña. Los hijos de la luz son distintos a los hijos del mundo. Hijos de la luz es un término que utilizaba la comunidad de Qumran, que estaba afuera en el desierto, que con ellos eran muy exigentes. Exigentes en la norma y exigentes en el cumplimiento de los rituales, de lo religioso. Pero si alguien se equivocaba, era excluido de la comunidad y nunca podía volver a entrar. Y si alguien pasaba por ahí y no estaba dentro de la comunidad, no era aceptado. Tú no eres un hijo de la luz.